nació la idea de esta innovación? Esta innovación docente nace inicialmente por mi propia experiencia formativa. A lo largo de mi formación, lo que yo he podido observar es que una de las mayores fuentes de aprendizaje es el aprendizaje colaborativo, es decir, aquel que obtenemos en el intercambio de ideas y opiniones entre los pares y también los referentes. Entonces esa fue una de las principales razones por las que surgió esta propuesta de innovación docente, pero a ello también se añadió un interés que noté en mis estudiantes de introducción al derecho, porque veía que el interés de ellos y también quizás el compromiso aumentaba cuando había la posibilidad de invitar profesores externos, no del curso, sino de la propia casa de estudios, pero otros profesores, así como si invitábamos también a estudiantes de derecho de ciclos avanzados. Entonces el interés de ellos aumentaba. Por mi propia experiencia yo había notado que el intercambio de ideas era un potenciador en el aprendizaje, entonces la idea surgió así. ¿Qué paso siguió para implementarla? Inicia con la selección de 6 casos o 6 precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Esa fue la primera etapa, que es la selección de casos. A esto le seguía la conformación de grupos. Aquí a los estudiantes del curso de Introducción al Derecho se les daba la posibilidad de armar o conformar sus grupos de forma libre, ¿no? Que se conocieran. También allí quizás es preciso notar que la conformación de grupos no se hacía al principio del curso, sino se hacía casi al mes primero, después de iniciado el ciclo, para que ellos ya hubieran quizás intercambiado ideas, haberse conocido con los estudiantes. Entonces luego seguía esta etapa de conformación de grupos y el sorteo de los casos. Después del sorteo de los casos continuábamos con una quizás la etapa o la fase escrita, que consistía en ir entregando pequeños avances del análisis del caso o del precedente vinculante que les hubiera tocado. A partir del precedente asignado, ellos tenían primero que identificar cuál era el problema social relevante dentro de este caso, porque en un precedente vinculante uno puede tener diferentes problemáticas resueltas o abordadas, pero ellos tenían que seleccionar cuál era la problemática esencial. Y esta problemática esencial, una vez identificada, tenían que formularla a modo de pregunta. Probablemente era, por ejemplo, poniendo 2 derechos en contraposición, ¿no? En una suerte de balanza, cuál derecho iba a primar entre los derechos enfrentados, como suele haber en las demandas a nivel constitucional. Después de esta etapa de identificar el problema, ellos continuaban con la presentación de pequeños avances, que eran quizás, por ejemplo, la entrega de los antecedentes, luego la revisión de doctrina o también, por ejemplo, lo que habían encontrado acerca de jurisprudencia vinculante, jurisprudencia relacionada con el caso. Entonces, en este tipo de avances, también en el curso se realizaba un acompañamiento que consistía en 4 asesorías, donde cada grupo tenía que presentarse de forma completa con todos los estudiantes. En esas asesorías yo iba dando retroalimentación, tanto de cuestiones teóricas que se hubieran desarrollado como de cuestiones de forma. Todo esto consistía en la fase escrita. Y cuando ya el informe estaba casi listo, ponía la fecha o se les recordaba, mejor dicho, la fecha para la presentación oral de este trabajo, y empezaba esta etapa. En la etapa de presentación oral, ellos tenían que exponer el informe frente a un tribunal estudiantil. El tribunal estudiantil estaba conformado por alumnos de derecho, pero de los últimos ciclos, que ya estuvieran realizando prácticas preprofesionales. Durante el desarrollo de este tribunal formulaba observaciones, preguntas, las cuales tenían que ser absueltas
por los propios estudiantes. Durante la etapa de la fase oral, durante esta última etapa, yo como profesora, como docente del curso, ya no asumía una participación activa, sino más bien me mantenía como observadora de esta audiencia, quizás por dos razones: para darles autonomía, autonomía porque ya era una etapa en la que ellos ya habían llegado con una cierta formación y preparación, y también para darles un voto de seguridad y de confianza de que ellos podían y estaban en las condiciones de defender una postura jurídica, compartiendo sus argumentos y sus argumentos sólidos, con sustentos jurídicos y fácticos. ¿Qué resultados y aprendizajes obtuvo? Entonces creo que una de las primeras lecciones es que esto les ayuda a acercarse a su futura vida profesional. La segunda lección que yo extraigo de este proyecto de innovación docente: el estudiante desarrolla diferentes habilidades o diferentes competencias, como son el liderazgo, y también, por ejemplo, la comunicación eficaz. En el ámbito, por ejemplo, del liderazgo, a mí me parece que es muy importante que el estudiante vaya tomando decisiones dentro del grupo que ha conformado, y también delegue asignaciones dentro del trabajo que luego van a tener que ser coordinadas para entregar el resultado de la investigación. Y en cuanto al ámbito de la comunicación eficaz, quizás resaltar allí o poner de relieve la importancia de que no solamente es relevante que uno se pueda comunicar eficazmente de forma escrita, sino que también lo haga a través de una presentación oral que pueda convencer al tribunal de aquello que tú le estás proponiendo. Entonces creo que en esos dos aspectos era muy importante desarrollar este trabajo. Y quizás unido con ello también la posibilidad de que el estudiante pueda desarrollar habilidades sociales o habilidades blandas, como por ejemplo el hecho de escuchar diferentes perspectivas y respetar la opinión quizás contraria o diferente del otro, e incluso superar las propias diferencias que pueden haber tenido en el ámbito o en el desarrollo del trabajo. Quizás como tercera lección que yo extraigo de este proyecto es que se rompe un poco el aislamiento tradicional que suele ocurrir en las aulas universitarias, donde estamos ajenos de los agentes externos que también están interesados en nuestro trabajo y cómo este trabajo puede tener consecuencias prácticas en el futuro. ¿Por qué considera importante replicar esta u otras innovaciones en la UP? Yo creo que en pedagogía educativa y también en psicología educativa, los especialistas van cada vez avanzando más en lo que son estrategias y métodos de enseñanza. Y nosotros como profesores, quizás de nuestras respectivas disciplinas, a veces estamos ajenos a este tipo de avance educativo. Entonces, lo que debemos hacer poco a poco, creo, es ir innovando, probando con las diferentes estrategias y métodos que ya están allí y que solamente requieren que nosotros hagamos de puente para que esas estrategias puedan ser concretizadas en nuestros propios ámbitos. Y claro, lo que puede funcionar para introducción al derecho no necesariamente tiene que funcionar para la disciplina de derecho penal o de derecho civil. Entonces, es un trabajo que creo que es muy importante, encomiable también de los profesores, pero que sí exige ir probando, ir experimentando, y creo que es saludable que lo hagamos constantemente todos los profesores.